surgió esta noticia, ¿verdad? Para los que tal vez no han escuchado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se comunicó? Am, Dolores Huerta, que es una de las líderes de los derechos civiles de los trabajadores agricultores, ¿verdad? O de los braceros, am, anunció, ¿verdad? Públicamente a sus 97 años, ¿verdad? Que César Chávez había abusado de ella sexualmente, ¿verdad? Y fue una noticia que sacudió todo en general, ¿verdad? No tan solo las nuevas generaciones, sino incluso, ¿verdad? Aquellos que escucharon de César Chávez en algún punto, ¿verdad? Se sacudió muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso en San Diego, ¿verdad? Se han empezado el proceso para cambiar nombres de calles, para ocultar estatuas en diferentes universidades. Hermanos, esto vino a mover por completo la manera en cómo se recuerda el nombre de este hombre, César Chávez, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque la caída de una figura pública puede sacudir por completo un movimiento, ¿verdad? Cuando alguien en quien muchos confiaban falla, como que las cosas se tambalean, ¿verdad? Y eso nos lleva, ¿verdad? O me llevó a hacerme una pregunta que creo que es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, cuando un líder falla en el pueblo de Dios? ¿Qué pasa, verdad? Cuando una persona, un líder dentro del pueblo de Dios, falla. Estudiar la vida de Saúl, hermanos, nos ayuda a contestar esa pregunta. Ya conocemos la historia de Saúl, ya sabemos la cantidad de veces en las que Saúl fue desobediente, ¿verdad? Una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué impacto tuvo la desobediencia de Saúl, hermanos, en el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel? ¿Qué pasó, verdad, con el pueblo de Israel cuando el hombre falló? ¿Se detuvo el plan de Dios? ¿Se cayó por completo, verdad, lo que Dios tenía planeado para el pueblo de Israel? Y yo creo, hermanos, que si vemos la reacción de Dios, ¿verdad? Y en el capítulo 16 de Primera de Samuel, la reacción de Dios nos dice mucho. Mira lo que dice el primer versículo de Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tenemos todos? Dice de la siguiente manera: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, le dijo así. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Otras versiones dicen lo siguiente: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Sabes lo que Dios básicamente le está diciendo a Samuel aquí, hermanos? Le está diciendo, hey, levántate, esto tiene que continuar. Esto tiene que continuar. Hermano, ¿qué me dice esto en cuanto al impacto de la desobediencia de Saúl sobre la voluntad de Dios para el pueblo de Israel? Escucha, Dios sigue obrando aún después del fracaso humano. ¿Oyeron? Dios sigue obrando aún después del fracaso humano. Mientras Samuel, hermanos, seguía sufriendo a causa de la caída del rey Saúl, hermanos, Dios ya estaba pensando en su reemplazo. Dice el versículo 1 más adelante, le ordena a Dios a Samuel lo siguiente, le dice, llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive ahí, porque ¿qué? He elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey, le dijo así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué fue en qué manera impactó la desobediencia de Saúl sobre la voluntad de Dios para su pueblo? Hermanos, de ninguna. Dios básicamente dijo, ¿sabes qué? Nos sirvió vamos al siguiente. Qué fuerte, qué fuerte la imagen de este Dios, ¿no? Amigo, mira, debes de entender algo. En el contexto de la iglesia o en el contexto del pueblo de Dios, te voy a hacer sentir bonito, ¿ok? Mira, todos somos importantes. Todos somos importantes. Pero ninguno es indispensable. Oh, hermano, todos somos importantes, pero ninguno de los que estamos aquí, hermanos, somos indispensables. Es cierto, Dios nos usa a nosotros, ¿verdad? Dios usa a cada uno de sus hijos, pero no nos necesita. Dios nos usa, pero no nos necesita. Su plan no depende de nosotros, depende de Dios.
Ahora, hermanos, claro que un mal testimonio puede lastimar el movimiento de la iglesia, pero, hermanos, un mal testimonio no detiene a la iglesia. La pregunta aquí es, ¿hubo consecuencias para el rey Saúl? Definitivamente. Mira lo que pasó ahí en el versículo 13 al 14, 1 Samuel 16, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí Samuel está ungiendo a David, ¿verdad? Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios, de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Mira lo que dice el versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl? Hubo una desconexión con el Espíritu de Dios. Ahora, recuerda esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la relación entre el hombre y el Espíritu de Dios era muy diferente. Hoy en día, hermanos, tú te puedes equivocar y ¿sabes algo? El Espíritu de Dios se mantiene en ti. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, la relación entre el Espíritu Santo y las personas era muy diferente. Espíritu Santo entraba en ciertas personas, ¿verdad? Y lo que pasó a causa de la desobediencia de Saúl fue de que el Espíritu de Dios salió de él y esto abrió espacio para que entrara en Saúl un espíritu maligno. Si leemos, ¿verdad?, el resto de la historia, nos vamos a dar cuenta que Saúl, hermanos, fue llevado a la locura y a la paranoia, lo que incluso lo llevó a intentar matar a David. Pero nada de esto, hermanos, detuvo la voluntad de Dios. Cuando el hombre falla, Dios sigue obrando. Les encargo mi agua. Thank you. Hermanos, y yo creo que, hermanos, esto más allá de ser una mala noticia, yo creo que esto es una luz de esperanza para todos los que estamos sentados en este lugar. Porque mira, todos nos hemos equivocado, todos hemos fracasado, todos hemos desobedecido. Y tal vez tú ocupas escuchar esto, mira. A pesar de tu desobediencia, a pesar de tu fracaso de ayer, Dios sigue obrando en tu vida. A pesar de que caíste ayer, Dios sigue en control de tu vida. A pesar de que ayer luchaste contra tu voluntad y no fuiste obediente a lo que Dios pidió de ti, la voluntad de Dios sigue reinando. Y eso, hermanos, es una buena noticia. Ahora, ¿tú crees que Dios se sorprendió ante la desobediencia de Saúl? No, hermanos. Porque aunque Saúl se miraba como un rey prometedor, aparentaba ser un buen posible rey para el pueblo de Israel, Dios, hermanos, nunca juzga por lo que se ve, ¿ok? Dios nunca juzga por lo que se ve. Dios siempre está mirando el corazón de las personas. Y ejemplo de esto, hermanos, es el proceso que inició, ¿verdad?, para buscar un nuevo rey para Israel. Mira lo que dice 1 Samuel 16, versículo 4 al 13. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo,
este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le preguntó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, oye, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras. Mandaron llamarlo de inmediato, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y atención aquí, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Hermanos, hasta este punto vemos a un David ya siendo ungido, ya siendo preparado para tomar el trono de Saúl, ¿no? Y me gustaría, ¿verdad?, mostrarles ciertas similitudes que hay entre el rey David y el rey Saúl. Porque son bastantes las similitudes. Por ejemplo, mira, ¿quién ungió a los dos? Samuel, ¿verdad? Samuel ungió tanto a David como a Saúl. Otra cosa interesante, hermanos, es que ni Saúl ni David estaban en busca del trono cuando los ungieron. Si tú te recuerdas de esto, mira, Saúl, ¿qué estaba haciendo cuando lo buscaron? Buscando burros, ¿verdad? Se le habían perdido unos burros y los estaba buscando, y en eso Samuel fue a buscarlo. ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando ovejas, ¿verdad? Entonces, si te gusta el rancho, cuidado, porque ninguno, hermanos, estaba buscando el trono cuando Samuel fue a buscarlos. Otra cosa, hermanos, es que ninguno de los dos, ni Saúl ni David, eran los candidatos probables para el trono. Saúl, dice la Biblia, que pertenecía a la tribu más insignificante de Judá, dice así que cerca de Saúl. David era el menor de los hermanos, ¿se fijan? Era el apartado, el que mandaban a cuidar a las ovejitas. Ninguno de los dos, hermanos, era el más probable para ser rey de Israel. Otra cosa, hermanos, que yo me di cuenta que ambos tienen en común, y creo que conmigo también, es que ambos tenían una apariencia... La verdad, eran hombres hermosos, dijo no tenían una apariencia imponente, ¿verdad? Ya me están viendo a mí, ya me chipié, estoy jugando. Dice 1 Samuel 9:2, hermanos, que Saúl era el más apuesto en Israel. Dice tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces era imponente, ¿verdad?, la apariencia física de Saúl. Ahora, David no se quedaba atrás, hermanos. Dice, ¿verdad?, que el joven era trigueño y apuesto, o sea, era fuertezón, ¿verdad? Y guapo. Eric, me estás viendo medio raro, Eric, ¿verdad? Y de hermosos ojos, dice así el versículo 12, ¿verdad? Entonces, ambos hombres, ¿verdad?, tanto Saúl como David, eran imponentes físicamente. Otra cosa que son iguales, hermanos, es que el Espíritu de Dios habitó en ambos. El Espíritu de Dios habitó en Saúl y el Espíritu de Dios habitó en David. ¿Cuál fue la gran diferencia de estos dos hombres? ¿Qué fue lo que los distinguió? ¿Qué fue lo que apartó a uno del otro? El trasfondo, bastante similar. A lo que se dedicaban, bastante similar. Su apariencia física, similar. Hermanos, lo que distinguió a estos dos hombres fue el corazón. Fue el corazón. Esto nos recuerda algo, hermanos, que cuando el hombre se impresiona por lo externo, Dios no. Dios examina el corazón de las personas. Hermanos, hoy en día fácilmente nos dejamos impresionar por cómo se ven las cosas, ¿no? Por las apariencias, pero Dios, hermanos, recuerda que el corazón es lo más importante para Él. Las apariencias engañan, hermanos, pero Dios mira el corazón. Y el corazón de David desde un principio, hermanos, era un corazón de rey. Recuerda esto, que hasta este momento David no era el rey, era ungido, pero el que estaba en el trono seguía siendo Saúl. El momento que acabamos de ver en que Samuel
unge a David, fue íntimo, fue hasta cierto punto como confidencial, ¿verdad? No lo anunciaron al público, era algo que únicamente ciertas personas sabían. David no tomó el trono inmediatamente. Ahora, aún con la unción de parte de Samuel, David estuvo dispuesto a vivir una vida de servicio con Saúl. Esto demuestra, hermanos, que David tenía un corazón de siervo. Mira lo que dice en versículos 14 al 23. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra, de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Recuérdate, Saúl era medio celoso. Mira cómo le están hablando de David. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: oye, por favor, permíteme que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba, dice así. Hermanos, yo creo que eso nos recuerda otra vez: Dios se fija en el corazón de las personas. Fue las apariencias lo que hicieron que Dios vea en David a un buen rey. No, hermanos, fue su corazón. Ahora tengo que decirlo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vivimos en la era de lo estéticamente correcto, ¿no? Un gran número, ¿verdad? Si no es que la mayoría de las personas toma decisiones en base a cómo se ven las cosas. ¿Okay? Tú no me dejarás mentir, ¿verdad? Pero hay muchas personas que a la hora de escoger como un restaurante donde comer, les importa muy poco el cómo sabe la comida, sino el cómo se ve el restaurante, ¿verdad? Hay buen lugar para fotos, ¿verdad? Hay buen lugar para esto, ¿verdad? Hermanos, esa es la era en la que vivimos, ¿verdad? Y tristemente, este tipo de mentalidad se traduce a la vida espiritual de muchos creyentes. Nos enfocamos demasiado en lo exterior. Nos vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, nos comportamos como cristianos, cantamos como cristianos, pero nuestro corazón lejos de Dios está. Hermanos, hay personas, ¿verdad?, aquí dentro de nosotros que se ven como cristianos, pero en lo secreto no lo son. Te sabes las canciones, pero no sabes obedecer. Te sabes el vocábulo cristiano, pero no hay rendición. Y Dios, déjate recuerdo esto, Dios no está viendo cómo te ves. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu corazón. Hay una frase, hermanos, que únicamente le pertenece a David, ¿verdad? Hay una frase que Dios utiliza para describir el corazón de David, y es la siguiente frase: David es un hombre conforme a mi propio corazón, dice Dios acerca de David. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué es lo que hizo David para merecer tal título? ¿Qué fue lo que David hizo para que Dios diga que él es un hombre conforme a su propio corazón? ¿Acaso fue el perfecto comportamiento? Definitivamente no. Hermanos, David fue un hombre que pecó,
Fue un hombre imperfecto. Fue un hombre que se equivocó en repetidas ocasiones. Fue un hombre, hermanos, que adulteró. Fue un hombre, hermanos, que incluso asesinó. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo es que Dios dice que David tiene un corazón conforme como el de Dios? Hermanos, tenemos que entender algo. Mira, David no era perfecto, estaba rendido completamente a Dios. Mira, David no era un hombre impecable, pero era un hombre arrepentido. David, hermanos, no siempre hacía todo bien, pero siempre volvía a Dios. Siempre volvía a Dios. Ahora, yo creo que tú y yo tenemos que evaluar nuestro corazón. Hermanos, tú y yo estamos rendidos completamente ante Dios. ¿Hay en nosotros un arrepentimiento genuino delante de Dios? ¿Hay amor por la palabra de Dios? O tal vez, hermanos, somos como muchos otros cristianos, somos pura apariencia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos como iglesia? Recuerda esto, Dios, hermanos, mira el corazón. Dios no mira las apariencias, Dios no mira cómo cantamos, Dios no mira cómo hablamos. Lo que Dios mira, hermanos, es nuestro corazón. Porque las apariencias, hermanos, pueden engañar a la gente. Las apariencias pueden engañar al pastor, pero a Dios no lo engañas. A Dios no lo engañas. Todo eso que pasó con César Chávez, hermanos, se me ha hecho tan interesante porque han sido tantas las empresas que han sacado sus comunicados de prensa, ¿verdad? Así para anunciar cuál es su postura ante lo que sucedió. Y si tú vas a leer, ¿verdad?, lo que escribieron, te vas a dar cuenta que muchos de ellos utilizaron una frase similar. Vas a encontrar frases como las siguientes: el movimiento nunca ha pertenecido a una sola persona, dicen así. Okay, aunque él se equivocó, el movimiento sigue aquí, ¿no? Otras lo dijeron de esta manera, dijeron, ningún nombre es más grande que todo movimiento, dijeron así. Así como desenmarcándose el nombre de César. Un nombre va por encima de la organización. Y hermanos, eso en muchos contextos es cierto, ¿verdad? Eso en muchos contextos es cierto. Pero hay algo, hermanos, que yo les tengo que decir a nosotros, ¿verdad? Como iglesia, algo que debemos de entender. Eso no aplica aquí. Eso no aplica aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia sí le pertenece a una sola persona. Porque, hermanos, en la iglesia, hermanos, sí hay un nombre que está por encima de todos los nombres. Y ese es el nombre de Cristo. Y esa es nuestra gran esperanza. Porque si la iglesia, hermanos, dependiera de los esfuerzos del hombre, no, hombre, hermanos, esto ya hubiese desaparecido. Ya se habría caído por completo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque mira, todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos muchas veces aparentamos a veces lo que no somos. Todos en algún momento hemos sido más apariencia que corazón. Pero la iglesia, hermanos, no está edificada sobre hombres imperfectos, está edificada sobre un Salvador perfecto. Dice 1 Corintios 3:11, dice, nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo, dice así. Efesios 2:20 dice, Cristo es la piedra principal. Y aquí es, hermanos, donde está la gran diferencia entre Saúl y Cristo. Saúl parecía un buen hombre. Cristo fue un buen hombre. Cristo, hermanos, no solo parecía, Él fue perfecto. Cristo obedeció completamente. Mira, donde nosotros fallamos, el Señor fue fiel. Y por eso, hermanos, nuestra relación con Dios no está basada en nuestro desempeño. No, nuestra relación con Dios, hermanos, no tiene nada que ver con cómo tú te comportes. No tiene que ver en cómo tú hables. No tiene que ver en qué tanto o qué tan poco te equivoques. Hermanos, nuestra relación con Dios está cimentada en lo que Dios ya hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, Él fue obediente y por eso tú y yo podemos tener una relación con Él. Hermanos, dejemos a Saúl a un lado.
¿ok? Dejémoslos a un lado, olvidémonos por un momento del nombre de Saúl y enfoquémonos en Giovanni. Enfoquémonos en Orlando, enfoquémonos en Eli, enfoquémonos en Berta, enfoquémonos en nosotros mismos. La pregunta aquí, hermanos, para cada uno de nosotros es, ¿estás viviendo de apariencia o realmente hay un corazón rendido delante de Dios? Porque a la gente la puedes engañar, pero a Dios no. Él no está viendo en cómo te ves, Él está viendo tu corazón. La invitación de hoy, hermanos, es bien sencilla. ¿Quieres escuchar la invitación del día de hoy? Deja de aparentar. Deja de aparentar. Ríndete por completo. Dios puede transformar tu vida. Deja de aparentar. Señor, te doy gracias por la historia de Saúl, por la historia de David. Gracias, Padre, porque en la manera en como tú te moviste en la vida de ellos, podemos encontrar también una invitación específica para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, a nosotros como iglesia que ya estuvo bueno de aparentar, que ya estuvo bueno de enfocarnos únicamente en las apariencias. Y ayúdanos a rendirnos completamente ante ti, Señor. No permita, Señor, que la mentalidad del mundo se apodere de nosotros como iglesia. Que nos enfoquemos únicamente en lo estético, en cómo se ven las cosas, sino en que todo lo que hagamos, Señor, se haga con un corazón correcto, con un corazón rendido ante ti, con un corazón humillado ante ti, con un corazón que te reconoce a ti como el nombre sobre todo nombre, como el rey de este lugar, como el dador de este lugar. Padre, te pido que pongas en nosotros un corazón transparente, un corazón del cual emane, Señor, transparencia, Señor, humildad, gozo, Señor, pero no apariencia, Señor, no cosas que únicamente sean estéticas, Señor, sino que realmente haya en nosotros un genuino deseo de honrarte y adorarte a ti únicamente, Señor. Yo sé, Señor, que tal vez este tipo de mensajes, Señor, puedan ser confrontativos para algunos de nosotros, Señor. Pero yo creo, Señor, que es algo que cada uno de nosotros de aquí tenemos que abrazar. Debemos de dejar de aparentar y debemos de verdaderamente ser hijos tuyos, Señor. Sabemos que la perfección es prácticamente imposible, Señor, y que únicamente llegaremos a ese estado, Señor, cuando estemos ante tu presencia. Pero Padre, te pedimos que mientras estemos aquí, que podamos honrarte con un corazón genuino. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.